¿Sufrís de puntos negros? ¿Probaste un montón de cremas o productos y aún así no lográs resolverlos? Quédate mirando este video. Te cuento todo sobre los puntos negros y te muestro qué productos podrían serte útiles para eliminarlos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de una de las lesiones de la piel más temidas por todos. A veces aparecen en la nariz, a veces aparecen en la frente, a veces aparecen en la espalda y hasta en las orejas. Hablo de los puntos negros, también conocidos por su nombre elegante, comedones abiertos. Los puntos negros son esas lesiones que normalmente se ven en la piel de personas que tienen piel grasa o que sufren de acné. Algunos son pequeños, algunos son bastante grandes y frecuentemente se los confunde con sus primos hermanos, los filamentos sebáceos. Los comedones abiertos no son lo mismo que esos... puntitos oscuros que tenés en el dorso de la nariz. Los comedones abiertos son estructuras más grandes que ocupan la totalidad del poro, que se ven a simple vista y que más de uno ama estrujar. ¡Atrapada! ¡Ay! Hagamos un breve repaso sobre qué son estas estructuras. Los puntos negros son pequeños tapones que ocluyen la luz del poro. Están formados por acumulación de células muertas, sebo y otros desechos. La apertura normal del poro permite que este material que está obstruyéndolo entre en contacto con el aire. Cuando este material se oxida, adquiere un color oscuro que puede ir de castaño a negro. Es ahí que recibe el nombre de punto negro que todos conocemos. Los comedones abiertos suelen ser más visibles en áreas de la piel con mayor producción de sebo, como por ejemplo la zona T de la cara. Pero como les decía antes, también pueden aparecer en el pecho o en la espalda. ¿Quién no ha tenido un comedón abierto alguna vez en la vida? Quiero que sean honestos conmigo. Quiero que me digan, ¿cuántos de ustedes se han apretado los puntos negros frente al espejo para hacerlos desaparecer? Díganmelo acá abajo en los comentarios. ¡Hay tabla! Cuando tenemos una piel grasa o acnéica, los poros tienen mayor tendencia a taparse. Las células que los revisten en su interior se multiplican, tienden a acumularse y si a eso le sumamos el sebo, la suciedad, tenemos la receta perfecta para la formación de estas estructuras. Es por eso que es muy importante, 1. Tener una buena rutina de limpieza con determinados activos que nos permitan mantener la piel y los poros limpios. Y 2. Tener una correcta rutina de skincare con activos que nos permitan normalizar el proceso de queratinización de la piel, su organización estructural y la producción de sebo. ¿Es esto posible? ¿Existen productos que sean capaces de lograr estas cuestiones y así prevenir la aparición o destruir los comedones de nuestra piel? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Es posible. Estos productos existen. Hace algunos meses les subí un video mencionándoles diferentes productos que podían usar para hacerles frente a los puntos negros. Hoy quiero mencionarles nuevos productos que han surgido desde ese momento para acá, que podrían serles útiles y que pueden comprar sin receta en cualquier farmacia. Antes de comprar cualquier cosa, deben tener en cuenta que los activos y los productos que se usan para destruir los comedones irritan, resecan, descaman. Por ende, no pueden ser utilizados de manera aislada. Deben ir acompañados de otros productos dentro de la rutina diaria que contrarresten estos efectos adversos. Entre los activos que más frecuentemente se usan para destruir los comedones y para prevenir que vuelvan a aparecer, tenemos una tríada clásica de activos, súper conocida y súper efectiva. Tenemos al ácido glicólico, al ácido salicílico y a la adapalene. A esta tríada podremos utilizarla en diferentes productos de diferentes maneras para lograr nuestro objetivo final, que es... Ay, creo que le habla a usted. Una piel libre de comedones. El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido con diferentes propiedades. Al exfoliar la capa superior de la piel, ayuda a eliminar ese exceso de células muertas en epidermis y así a destapar los poros. Promueve también la renovación celular al acelerar el proceso de descamación natural de la piel, lo cual ayuda a reducir la aparición de comedones. Ayuda también a mejorar el proceso de queratinización de la piel. Ayuda a que las células se organicen correctamente, no se acumulen y por ende no lleven a que los poros se obstruyan. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido
que combate a los comedones de distintas maneras. Es lipofílico, se lleva muy bien con las grasas, con el sebo. Esto le permite meterse dentro del poro y ejercer su efecto exfoliante. Rompe las uniones entre las células más superficiales, barre el contenido del poro y lleva así a que éste quede libre, limpio. También ayuda regulando la producción de sebo. Menos sebo, menos contenido que tapone el poro. Por último, el adapalene es un activo que combate los comedones de la siguiente manera. Al acelerar el proceso de renovación celular, el turnover epidérmico, el adapalene ayuda a prevenir la acumulación de células muertas en los folículos pilosos, evitando así la formación de comedones. La piel se cambia más rápidamente, al mismo tiempo que sufre un proceso de descamación progresiva que lleva a que los poros queden limpios. El adapalene es capaz también de regular la queratinización. Una regulación adecuada de este proceso previene la acumulación de células anormales que puedan conducir a la formación de comedones. El adapalene es comedolítico. Es así que vamos a tener una rutina diaria básica de 3 pasos: limpiador, hidratante y protector solar, acompañada por un producto para tratar los comedones, que incluya alguno de estos 3 activos. ¿Qué les parece si hablamos entonces de opciones de productos para hacer desaparecer los puntos negros? He esperado 25 largos años este momento. El primer producto que les quiero mencionar es el Serum Hydramat de la marca Eximia. Este serum combina ácido salicílico, ácido glicólico, 2 de los 3 activos que les mencioné de la tríada clásica antipuntos negros, con niacinamida y ácido hialurónico, entre otros ingredientes. Es una muy buena opción de serum para usar tanto de día como de noche, en caso de no sufrir irritación por la combinación de estos activos. Si bien este serum tiene activos que buscan contrarrestar un poco la irritación de estos ácidos anticomedones, sigue siendo un serum capaz de poner colorada la piel de personas con piel sensible. Es por eso que debemos usarlo de a poco. Debemos aplicar poca cantidad y hacer hincapié en las zonas comprometidas, que suelen ser la frente, el dorso nasal y el mentón. Productos como este no pueden aplicarse en el contorno de los ojos, en las fosas nasales ni en la comisura de los labios, porque pueden generar mucha irritación y pueden hacer que terminemos viendo las estrellas. Por favor, ténganlo en cuenta. Como les dije hace un rato, este serum debe formar parte de una rutina básica completa, formada por un limpiador, un hidratante y un protector. Les doy un ejemplo de una rutina básica para que vean cómo sumar este producto a su propia rutina. Los productos que voy a mencionar son un ejemplo, nada más. A la mañana podemos empezar nuestra rutina con el limpiador espumoso de CeraVe. Luego aplicamos un hidratante, que podría ser, por ejemplo, la crema Face Care Intensive Matificante 3 en 1 de Neutrogena. Y por último, aplicamos un protector solar, que podría ser tranquilamente el Oil Control Toque Seco de Eucerin, que me encanta para pieles grasas. Por la noche, mismo limpiador, aplicamos luego 2 o 3 gotas del serum en las zonas a tratar. Y por último, misma crema hidratante en caso de ser necesario. Es muy sencillo. El siguiente producto para mencionarles es el tónico con ácido salicílico de Dadatina. Este tónico tiene ácido salicílico al 2%, que, como dijimos, entra dentro de la tríada clásica anticomedones. Más de una vez hablamos del uso de tónicos. Siempre les digo que podemos categorizar a los tónicos en 2 grupos. El grupo de los tónicos sin un objetivo médico y el grupo de los tónicos con objetivo médico. En mi práctica diaria, la verdad que a los tónicos del primer grupo no los indico, me parecen redundantes. A los del segundo grupo, sí, y este tónico entraría dentro de esa categoría. Este tónico se aplica como cualquier tónico, después de la limpieza. Puede usarse de día, puede usarse de noche. Como siempre, yo recomiendo comenzar a usarlo de noche, día por medio, para evaluar la tolerancia de la piel al producto, como para no llevarnos sorpresas. Hay algunas pieles que aman el salicílico y hay otras que se prenden fuego al usarlo. Se lo aplican con un pad en la zona a tratar y listo. Podríamos sumarlo en la rutina de ejemplo que les di antes de la siguiente manera. A la mañana empezamos con la limpieza con el limpiador espumoso de CeraVe. Aplicamos luego como hidratante a la crema Face Care Intensive Matificante 3 en 1 de Neutrogena. Aplicamos por último el protector solar. Una opción que me encanta para pieles grasas es el Oil Control Toque Seco de Eucerin. Por la noche, mismo limpiador. Aplicamos luego el tónico con un pad
sobre la zona a tratar. Y por último, misma crema hidratante en caso de ser necesario. Como siempre les digo, la aplicación debe comenzar de manera progresiva. No lo usen todos los días por el riesgo que existe de sufrir mucha irritación. Empiecen día por medio, evaluando la tolerancia. Si notan que su piel no tolera al ácido salicílico todos los días, ni día por medio, espacíenlo más. No hay ningún problema. El siguiente producto es el Adermicina Gel Antiacné. Este gel tiene adapalene, el retinoide por excelencia para tratar a los comedones. Antes era de venta bajo receta, pero ahora es de venta libre. Sin dudas, de mis activos favoritos para tratar los puntos negros. Es buenísimo. Así como es buenísimo, puede resultar bastante irritante. Como todo retinoide, recuerden también que está prohibido en pacientes que estén embarazadas, dado que los retinoides pueden producir alteraciones en el bebé que está creciendo. Tengo un video hablando específicamente de este producto, pero hagamos un breve repaso. Se recomienda usarlo de noche, con la cara limpia. El tamaño de una arveja es cantidad suficiente de producto para abarcar toda la cara. Les recomiendo que en un primer momento no se apliquen en toda la cara, ni lo usen tampoco todos los días. Lo mejor es comenzar de manera sectorizada, día por medio. Prueben primero una zona puntual del rostro. Si todo anda bien, la próxima vez que apliquen podrán extenderse un poco más. En un primer momento día por medio, si tienen buena tolerancia a la semana, podrán usarlo todos los días. No lo apliquen en el contorno de los ojos, en las fosas nasales, ni en la comisura de los labios. Si tuviéramos que incluirlo en una rutina de ejemplo, podríamos hacerlo de la siguiente manera. A la mañana, primero, limpieza con el limpiador espumoso de CeraVe. Aplicamos luego como hidratante a la crema Face Care Intensive Matificante 3 en 1 de Neutrogena. Y aplicamos por último el protector solar, el Oil Control Toque Seco de Eucerin. Por la noche, mismo limpiador. Aplicamos una cantidad pequeña de Adermicina Antiacné en la zona a tratar. Y por último, misma crema hidratante en caso de ser necesario. El siguiente producto de esta lista es el Detenage G de Panalab. Y acá, ojo, porque viene en crema y en gel. En crema viene al 8 y 15%. En gel viene al 10 y al 15%. Vienen dos vehículos distintos para que uno pueda elegir el que le resulte más cómodo. Por lo general, las pieles grasas prefieren los vehículos más livianos, como los geles. Pero la verdad es que depende mucho del gusto personal de cada uno. El ácido glicólico es un ácido cuya molécula es pequeña y es capaz de penetrar profundamente en la epidermis, generando irritación. Si nunca antes usaron ácido glicólico, no se compren el más potente pensando que mientras mayor porcentaje mejor. No, sean cuidadosos, comiencen de a poco. Podrían lastimarse en la cara si usan un porcentaje elevado de este activo si nunca antes lo usaron. Les doy un ejemplo de cómo podríamos sumarlo a nuestra rutina ficticia. A la mañana arrancamos con el limpiador espumoso de CeraVe. Aplicamos luego como hidratante a la crema Face Care Intensive Matificante 3 en 1 de Neutrogena. Y aplicamos por último el protector solar, que podría ser el Oil Control Toque Seco de Eucerin. Por la noche, mismo limpiador, aplicamos una cantidad pequeña de Detenage G, que sea crema o en gel, en la zona a tratar. Y por último, misma crema hidratante en caso de ser necesario. Siguiente producto. ¿Quieren que les siga mencionando productos o ya los aburrí? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Este no es una crema, no es un gel ni un serum. Es un limpiador. Hablo del limpiador Deep Clean Intensive con pomelo rosado y ácido salicílico de Neutrogena. Este gel, como el nombre lo dice, tiene ácido salicílico, uno de los 3 ingredientes de la tríada anticomedones. Porque sí, el ácido salicílico es muy bueno para ser utilizado también en productos de limpieza. Deja la cara fresca, limpia en profundidad y con los usos sucesivos vamos logrando que los poros se desobstruyan, que los comedones se rompan y que el sebo no se acumule. Una maravilla. Si alguna vez usaron un gel de limpieza con ácido salicílico, sabrán que estos pueden ser un poco resecantes, pueden dejar la cara tirante si es que no los usamos correctamente. A la hora de usarlo, por favor, eviten zonas sensibles de la cara y no se olviden de usar luego un hidratante para complementar. En este caso, el producto entra dentro de la tríada básica de la rutina, la tríada de limpieza, hidratante y protector. Es el primer paso. Podríamos inventar la siguiente rutina. Por la mañana, limpieza con el gel Deep Clean Intensive con ácido salicílico y pomelo rosado de Neutrogena. Luego como hidratante la crema Face Care Intensive Matificante 3 en 1 de Neutrogena.
Y aplicamos por último el protector solar, por ejemplo el Oil Control Toque Seco de Eucerin. Por la noche, mismo limpiador. Y por último, misma crema hidratante que a la mañana. Para casos severos con muchas lesiones, yo recomiendo el uso de productos que se dejen actuando sobre la piel, como las cremas, los geles o los serums. Para casos más leves o para prevenir, los geles de limpieza son buenísimos. Habiendo llegado a este punto, me imagino lo que muchos de ustedes se estarán preguntando. ¿Se pueden combinar estos productos? ¿Podemos usar un gel con ácido salicílico y un serum con el mismo activo? Bueno, ese es tema para otro video. Díganme acá abajo en los comentarios si quieren una parte 2, donde hablemos cómo combinarlos. Porque sí, se pueden combinar. Como se imaginarán, el usar más de un activo irritante en una misma rutina puede ser riesgoso. Es por eso que debemos hacerlo con cuidado y de manera adecuada. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿sufren de comedones? ¿Utilizan algún activo o producto para combatirlos? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Si quieren contribuir en el crecimiento del canal, pueden unirse, pueden volverse miembros del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Y yo los veo en el próximo video.